Saludamos a esta hora con nuestra invitada. Se trata de la abogada Vivian Hidrobo, integrante de la red de la Alianza por los Derechos Humanos. Se está solicitando la vigilancia respectiva al decreto de muerte cruzada y a las posibilidades que tiene el presidente de la República para emitir decretos y gobernar bajo esa figura. ¿Cómo está, doctor Hidrobo? Buenas tardes y bienvenida. Les saluda Licenia Espinel. Hay límites que tiene el presidente de la República para gobernar bajo decretos. Se habla que él podrá emitir solo cuestiones relacionadas en materia económica. Sin embargo, eso está generando algunas alertas de que, aprovechándose de esta figura, se introduzcan allí algunos aspectos que podrían resultar perjudiciales para los ecuatorianos. ¿Qué valoración tienen ustedes de los límites que tiene ahora el presidente de la República, que va a gobernar en solitario sin el contrapeso que le debe hacer la Asamblea Nacional? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Licenia. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Sí, la situación es preocupante, no solamente por los límites constitucionales que tiene de hecho el presidente de la República en esta situación, sino por una cultura de abuso de sus facultades constitucionales. Me refiero, por ejemplo, al veto de la ley de aborto, me refiero, por ejemplo, a la expedición del decreto 707, me refiero, por ejemplo, al decreto 730, ¿no es cierto? Varios decretos que ha emitido el presidente sin tener facultades para ello. Entonces, o este tipo de objeciones, ¿no? Esta objeción disfrazada de parcial y modificación de todo un texto legal. Lo que hizo el presidente es son precedentes nefastos, ¿no? Para la democracia ecuatoriana. Y lo grave es que frente a esos precedentes, la Corte Constitucional ha tenido también un papel bastante obsecuente con esas facultades del Ejecutivo, cimentando un hiperpresidencialismo, olvidándose de la separación de poderes, ¿no es cierto? Frente a lo que el decreto 741 del presidente de la República, por ejemplo, donde evidentemente no se cumplían las causales para muchas de las personas podemos leer el texto de la Constitución. La Corte Constitucional ha vuelto, ¿no?, a señalar que no tiene competencia para analizar, para controlar ese tipo de actos de gobierno. Por lo tanto, lo preocupante, más allá de los límites que tenga la Constitución, que como usted bien dijo, es la expedición de estos decretos de emergencia en materia económica, lo preocupante es ver cuál va a ser el papel de la Corte Constitucional frente a ellos, ¿no? Y qué va a ser a partir de otros decretos, porque puede mandar, ¿no es cierto?, unos decretos de materia económica a la Corte tendrá que resolver. Hay que decir que el presidente no tiene ni límites y tampoco hay plazos para la Corte, ¿no?, para resolver, a diferencia de la Asamblea Nacional. No sabemos en qué términos va a resolver la Corte Constitucional, qué tipo de papel va a tener, qué control va a ser, un control constitucional de forma, qué va a hacer con estos decretos. Pero más allá de eso, el presidente ha demostrado justamente su desprecio por regirse las normas constitucionales. Entonces, si estamos vigilantes también como organizaciones de la sociedad civil de que pueda, digamos, emitir a partir de decretos, ¿no es cierto?, disfrazados de facultades ordinarias para, 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 para legislar, ¿no es cierto?, materias en las cuales él no tiene competencia. Y ya tenemos este ejemplo, un ejemplo recientísimo, que es este instructivo de consulta prelegislativa que emitió justamente a inicios de diciembre del año pasado, para emitir posteriormente un reglamento de consulta ambiental. Entonces, tenemos toda esa historia de violaciones de la Constitución y también tenemos esta inacción de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene dos acciones sobre el instructivo de consulta prelegislativa, y esas dos acciones, junto con las acciones de la inconstitucionalidad de la política pública en relación con la minería, el decreto 151 y el decreto 95, que ya fue derogado, pero la Corte Constitucional tenía todas esas impugnaciones y ha demostrado en el caso del Ejecutivo esa inacción, ¿no es cierto? Es esperar
frente a cosas gravísimas que están ocurriendo. Ahora, ustedes han levantado esa alerta y han hecho un llamado a la Corte Constitucional para que se mantenga vigilante de la actuación del presidente de la República, que ya anuncia que se emitirá una serie de decretos para agilitar, por ejemplo, la contratación pública. Le escuchaba al ministro del Transporte, al ministro del Trabajo, para agilitar una reforma tributaria, al ministro de Gobierno sobre el tema de las zonas francas y así, en fin, una verdadera avalancha de decretos que se espera lleguen en las próximas horas a la Asamblea Nacional. Y allí se pueden ir escondiendo aspectos que representen un retroceso en cuanto a los derechos. ¿Han tenido alguna respuesta de la Corte Constitucional a este pedido que ustedes han formulado públicamente para que se mantenga vigilante, más tomando en cuenta esos antecedentes que usted mismo menciona, la inacción que ha tenido este organismo frente a otras actuaciones del presidente de la República que estarían fuera de la Constitución? A ver, la única respuesta que podríamos tener de la Corte es la resolución de casos urgentes, ¿no es cierto? La Corte Constitucional tiene una demanda de inconstitucionalidad de varias demandas, menos yo conozco una, de este proyecto de reformas, ¿no es cierto?, a varios cuerpos legales que sacó recientemente la Asamblea Nacional y que fue publicada el 29 de marzo del 2023, donde se establece, por ejemplo, la figura del agente encubierto. Eso, por ejemplo, la Corte Constitucional tendría que resolver y con urgencia, porque pone en grave riesgo la situación de todos y todas las personas y los derechos, ¿no?, los derechos fundamentales de las personas. Tendría que resolver sobre los decretos de porte de armas, por ejemplo. Eso es fundamental, o sea, y tendría que hacerlo muy rápido. Tendría que resolver sobre la situación del decreto de consulta prelegislativa, como habíamos dicho. Entonces, sí tiene la Corte varios temas pendientes y la única forma de responder a las necesidades de la sociedad es justamente a través de sus fallos. En este caso, como hemos dicho, con la ciudadanía y con los fallos que se proponen, con las acciones que se proponen de la ciudadanía, son bastante, digamos, se toman su tiempo cuando es el Ejecutivo y cuando necesitan ser obsecuentes, bastante rápidos. Vimos lo mismo en la ley de aborto, queda entonces muy, muy grave esa facultad del Ejecutivo, ¿no es cierto?, de vetar por razones de disfrazadas de objeción parcial y son de inconstitucionalidad, y todavía no ha resuelto una demanda de forma sobre esa ley, ¿no? Entonces tenemos varias acciones que la Corte Constitucional tendría que resolver y que son muy visibles, porque justamente la violación de la Constitución, estas violaciones tan evidentes, ¿no es cierto?, lo que lesionan es todo el sistema de protección constitucional, porque si el presidente lesiona, ¿no es cierto?, los derechos, lesiona, se atribuye facultades que no tiene, ¿qué pasa con el resto? Entonces es una cadena, tiene que ser el mayor control justamente quien tiene mayor poder, porque el control constitucional se fundamenta justamente, nace como una forma de limitar el poder, ¿no es cierto? ¿Quién tiene mayor poder aquí en este país? El presidente de la República, por la constitución hiperpresidencialista que tenemos. Entonces, allá debe ir ese control, a limitar ese poder tan grande que tiene. Hemos visto cómo quedó burlada la disposición que permite a la Asamblea Nacional fiscalizar al presidente. ¿Qué pasa con esa disposición? En cualquier otra situación, cualquier otro presidente que vea, ¿no es cierto?, que su situación puede ser, digamos, resuelta por la Asamblea, va a volver, ¿no es cierto?, a disolver la Asamblea. ¿Y cómo para evitar ser censurado en un juicio político? Exactamente. ¿Cómo queda esa facultad de fiscalización de la Asamblea? Queda en letra muerta. Y eso es algo que es muy grave y que es muy peligroso lo que ha pasado. No estamos viendo, digamos, de una forma muy coyuntural, que si es necesario que haya elecciones o no elecciones. ¿Qué pasa con la Constitución como norma jurídica? ¿Qué pasa con su eficacia? ¿Qué pasa cuando se la viola de esta forma tan burda que el propio presidente después da declaraciones y dice que por qué él ha decretado la muerte cruzada? No es por
una grave crisis política ni por una conmoción interna, sino por su miedo, qué sé yo, a determinadas situaciones en relación con él y otros funcionarios. Entonces, pero ahora ya cambió su versión y dice que no es porque quería evitar la ejecución de un plan macabro que permite el regreso de un expresidente. Ahora dice que no es que quiere evitar el regreso de un expresidente, sino que es un acto de generosidad y que lo que estaba esperando para dar este paso era el respaldo de Fuerzas Armadas. Entonces, un presidente que va adecuando su discurso a cómo amanece o al humor con el que amanece cada día. Claro, y qué grave lo que está diciendo el presidente, lo que usted me dice, Licenia. Está diciendo que esperaba el respaldo de las Fuerzas Armadas. Al final en esto, ¿quién es árbitro? ¿La Corte Constitucional o las Fuerzas Armadas? Y esa es la pregunta que yo le hago a los jueces y las juezas de la Corte Constitucional y que les hacemos a los jueces y las juezas. Ellos no decidieron y permitieron y han permitido que quienes sean árbitros en este momento no sea el derecho, no sea la razón, no sea la Constitución, sino el apoyo o la falta de apoyo, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y eso es gravísimo en esta democracia. Entonces, son esas cosas que nos preocupan las personas defensoras de derechos humanos, porque los derechos de la gran mayoría dependen justamente de que las autoridades cumplan con la Constitución, ¿no es cierto? El cumplimiento de la Constitución es un valor, ¿no es cierto?, en la democracia, justamente porque eso permite que esos derechos que están contenidos en ella sean efectivamente cumplidos y realizados y que no pase, por ejemplo, lo que pasa en las protestas, la acción, digamos, desproporcionada y abusiva de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional al usar la fuerza. No lo digo yo, ya lo ha dicho la CIDH, el alto comisionado, por ejemplo, en el 2019. Entonces, eso es nuestra mayor defensa, es velar por la vigencia de la Constitución, y eso está en riesgo, ¿no es cierto? Como organizaciones de la sociedad civil, si hacemos un llamado, el CDH de Guayaquil, junto con CEPAM, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, se ha convocado a todas las organizaciones de la sociedad civil que quieran estar en una gran plataforma de vigilancia de lo que pasa de lo que va a pasar en estos meses, ¿no? Y también para hacer, digamos, esta plataforma de exigencia a la Corte Constitucional, que es la única que debería cumplir con su papel de controlar al Ejecutivo ahora, porque no existe otro tipo de control. ¿Qué escenario? ¿El ciudadano se queda prácticamente en la indefensión, cree usted, doctor Hidrobo, tomando en cuenta el escenario en el que en el que estamos ingresando, en el sentido de que estamos ya en una situación electoral, totalmente electoral, con la atención puesta de todo el mundo en quién va a ser el candidato o quiénes van a ser los candidatos, en cómo se lleva a cabo un proceso de esta magnitud en tan corto tiempo, por un lado, por otro con limitantes para la protesta social, con un decreto que tilda de terrorismo alguna actividad que no le gusta porque no es específico, que limita la capacidad de protesta de la gente, y con una advertencia por parte de Fuerzas Armadas que no tolerará ningún tipo de desorden, como salió a decir en primera instancia el jefe del Comando Conjunto cuando se aprobó la disolución de la Asamblea Nacional. En ese escenario se va a vivir en el país. ¿Eso cuánto limita la capacidad tanto de vigilancia como de reclamo de la sociedad? Sí, la situación y el contexto es bastante complejo, como habíamos dicho. Lo único que nos fortalece en este momento justamente es hacer plataformas de alianzas, ¿no? Y de vigilancia permanente en los territorios, de vigilancia permanente donde estemos. Evidentemente, la situación no es fácil para las organizaciones de la sociedad civil en este momento. La Corte Constitucional ha demostrado que en este caso tan emblemático, nuevamente no logra controlar la Constitución y deja que quien no defina que es constitucional o no sean las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, el propio presidente. Entonces, queremos ver qué va a pasar con los decretos y qué va a pasar con las acciones de la Corte Constitucional en relación justamente con esas, no solamente propuestas de reformas que se hagan a través de decretos emergentes, sino con cualquier otro decreto que el presidente, emita en esta situación, ¿no es cierto?, suscribe en esta situación y que simplemente decida que no lo pasa al control de la Corte Constitucional. Eso lo ha hecho ya. Mire usted el decreto 130, es una aberración en cualquier sistema constitucional. Entonces, sí tenemos este tipo de preocupaciones y por eso juntarnos en la sociedad civil para hacer acciones y poder exigir a la Corte Constitucional su acción puede ser interesante, ¿no? También pedimos la vigilancia a los órganos de protección de derechos nacionales e internacionales. Estamos muy preocupados por la actitud de la OEA y por la
la actitud también del el comisionado para el Ecuador, el Estuardo Ralón, que tanto el secretario de la OEA como el comisionado Ralón hace algunas semanas emitieron pronunciamientos en apoyo del presidente Lasso, de alguna manera, frente al juicio abiertamente, juicio político. diría yo. No se podía esperar otra cosa del secretario de la OEA, que ha tenido obviamente manifestaciones muy cercanas de simpatía, de aprobación con el presidente de la República. No creo que podía, no se ha mantenido, digamos que de forma independiente, ha sido bastante cercano. Sí, 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 y esto es muy grave, ¿no? Porque no solamente opinan, sino intervienen y guardan un silencio bastante preocupante frente a la disolución del órgano democrático, ¿no es cierto?, por antonomasia, que es la Asamblea Nacional. Y hay una contradicción allí, doctora Hidrobo, porque, por ejemplo, cuando empezó a tramitarse este juicio político que fue aprobado por la Corte Constitucional, que es era una herramienta que establece la Constitución, que da una salida institucional a una crisis política, la OEA se pronunció casi que rechazando ese juicio político. Y ahora hay un pronunciamiento favorable a la disolución de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo entender el rol que está cumpliendo la OEA, que debería ser un órgano independiente, que no se haga ni para un lado ni para el otro, sino que vigile la democracia? La democracia y los derechos humanos, ¿no? Como dijo, como se sabe, y desde que los derechos humanos surgen, digamos, en el mundo occidental, en la Revolución Francesa, no existe constitución si no hay garantía de derechos y separación de poderes, ¿no? Entonces, algo tan básico es el fundamento de la democracia, ¿no? Entonces, efectivamente, el silencio ahora, sobre todo del comisionado, como había dicho el relator para Ecuador, frente a lo que está pasando en el Ecuador, y al menos un llamado al gobierno para respetar los límites constitucionales, ¿no es cierto? Ahora imagínese usted qué es lo que puede hacer. Evidentemente, sí, también hacemos un llamado a todas las personas que piensen o se atrevan a invertir en el Ecuador en función de leyes o decretos leyes o de normativa infraconstitucional espuria, ¿no es cierto? Que no vengan después a argumentar seguridad jurídica en función de que el marco normativo en ese momento era el que sea, porque si ya hacemos un llamado para decir que esta situación es anómala, es una situación que no es legítima, donde no se controló justamente la vigencia del 148 de la Constitución, debería haber dicho, ¿no es cierto?, el presidente puede disolver la Asamblea Nacional a su criterio. Porque si no, ¿para qué ponemos causales? ¿No es cierto? ¿Quién controla esas causales? Entonces sí es muy grave lo que pasa, sí estamos pendientes y hacemos este llamado también a todas las personas que piensan invertir a partir de estos decretos que están afirmando los ministros que van a sacar, ¿no es cierto? Porque estamos viviendo una situación donde lo que evidentemente se va a evidenciar es un abuso de poder. Entonces sí, que no inviertan, que no abusen en estos momentos, porque es lo que va a pasar después, ¿no es cierto? Después, cuando tengan fallos constitucionales, donde se les caen los procesos o las inversiones, están llamando a la seguridad jurídica cuando la Constitución es súper clara desde el 2008 en relación con los derechos constitucionales, ¿no? Entonces sí, hacemos ese llamado para entender la seguridad jurídica desde la Constitución y no desde cualquier normativa que pueda emitir el Ejecutivo en estos meses.